Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Eres la raíz de David y el libro abrirá. En el cielo hay un hombre semejante a nosotros, que en condición de hombre al pecado venció. En el cielo hay un hombre semejante a nosotros, que en condición de hombre al pecado venció, al que venció a la muerte y derrotó al pecado, a quien le ha dado un nombre que sobre todo nombre. Él es el león de la tribu de Judá, él es la raíz de David, el libro abrirá. En el cielo hay un hombre semejante a nosotros, que en condición de hombre al pecado venció. En el cielo hay un hombre semejante a nosotros, en condición de hombre al pecado venció. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Le damos gloria, honra y alabanzas al que vive. Hermanos, reunidos entonces en este día, vamos a continuar con el estudio del libro de Hechos. En esta oportunidad vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el capítulo 12. Así entonces, si tiene su Biblia, le invito a que podamos leer juntos la palabra de Dios en Hechos capítulo 12. Y una vez hallado el texto bíblico, vamos a dar lectura. Amén. Amén. Damos lectura. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados sujetos con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel,
Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Oramos al Señor. Padre, queremos darte gracias, Señor, porque nos has concedido el traer la lectura de tu palabra. Llegado el momento en el cual vamos a estar compartiendo la exposición de la misma, pedimos de ti la iluminación por medio del Espíritu Santo, para que al exponer el texto bíblico podamos hablar conforme a tu voluntad, Señor, y nada proceda, Señor, que no sea de tu perfecta voluntad, sino que en ella nos podamos edificar, Señor, y en ella, Señor, nos podamos fundamentar para la vida cristiana, Señor, de manera que podamos vivir en este mundo de una manera justa, santa y piadosa, dándote gracias en todo y por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento los hermanos. Hermanos, al llegar a este pasaje de las Escrituras, a este capítulo, podríamos pensar de alguna manera como que Herodes se quería enseñorear del pueblo de Dios y que aún había llegado a tener logros, porque había logrado matar a Jacobo, que era uno de los principales de la iglesia, a espada, y había logrado también prender a Pedro. Pero aquí nosotros podemos mirar en este capítulo la soberanía de Dios, que nada acontecía por una suerte de casualidad ni por un capricho humano, no porque Herodes fuera el rey en aquel momento y se hubiera encaprichado y aún quisiera congraciarse con el pueblo judío que se contentaba con esta serie de sucesos, él iba a poder avanzar sobre la iglesia del Señor. Por eso es que nos narra la Escritura en detalle en la manera en que estaba custodiado Pedro. Dice que estaba custodiado y no con un número pequeño, sino con 4 guardias de 4 hombres. Y que en el momento en que el ángel le fue a libertar, Pedro estaba ceñido por cadenas a un costado y al otro, con 2 hombres, uno de cada lado. Pero dice que cuando la luz resplandeció, solo Pedro la pudo percibir, y el resto no pudo percibir nada, ni siquiera pudo percibir lo que estaba sucediendo. Y así nos va narrando en detalles cómo las cadenas cayeron, cómo pasó por la primera guardia, cómo pasó por la segunda guardia, aún cómo llegó hasta la puerta de hierro, que era infrancable, o sea, no había manera en que pudieran atravesarla si no hubiera quien la abriera, pero dice que por sí misma se abrió. Y estando sueltos ya de las cadenas y sueltos de la cárcel, caminaron una cuadra y cuando ya se encontraba en un lugar seguro, el ángel allí lo deja y ahí entendió que había sido el Señor el que lo había libertado. Entonces nosotros podemos ver que aunque Herodes se había propuesto de alguna manera ensañarse contra la iglesia del Señor y podría decirse que tenía un logro, nada sucedía por una suerte de casualidad o por un capricho humano, sino que todo lo que acontecía por voluntad de Dios acontecía. Dios había determinado para Jacobo que glorificara al Señor Jesucristo con esa muerte, con esa forma de martirio. Y sus días ya estaban contados sobre la tierra, por eso cuando llegó el cumplimiento del tiempo para Jacobo, Dios permitió que la espada se levantara contra él y que por medio de esa muerte él le glorificara a Dios. Sin embargo, con Pedro tenía otro propósito. Con Pedro tenía el propósito de todavía seguir utilizándole entre los judíos. Tenía el propósito de seguir utilizándole entre la nación de Israel. Y tenía como propósito seguir utilizándole
para el crecimiento y la expansión de la iglesia, ya que aunque la iglesia había comenzado a tener su expansión, había comenzado a tener su crecimiento, habían hombres que eran puntales, que eran columnas de la iglesia en el mundo todo. Por eso cuando comenzó el crecimiento en Antioquía, como hemos podido ver en los capítulos anteriores, la iglesia que estaba en Jerusalén comisionó a Bernabé. Amén. No es que Bernabé dijo voy a ir a Antioquía porque los griegos se están convirtiendo y está habiendo una explosión de crecimiento, entonces yo siento de Dios de ir. No, él fue comisionado con un concilio, por una iglesia, que determinó que él era el hombre que tenía que ir a Antioquía. Aun cuando se encontraba Bernabé en Antioquía, viendo el crecimiento de la iglesia, dijo, esto no es para que yo me enseñoree, no es para que yo me enseñoree de esta obra, sino que si quiero el crecimiento de los hermanos, necesito ministerios que cooperen conmigo. Así que se fue a Tarso para buscarle a Saulo. Amén. Y Saulo comenzó a cooperar en el ministerio juntamente con Bernabé y estuvieron por un año en Antioquía, y dice la Escritura que por primera vez a los discípulos en aquel lugar se les comenzó a llamar a cristianos. Amén. Quiere decir que ellos tuvieron un desarrollo. ¿Por qué? Porque hubieron líderes espirituales que estaban más preocupados por el crecimiento de la iglesia que por su posición, que estaban más preocupados por la edificación de la iglesia que por enseñorearse de la iglesia. Amén, sino que su verdadero deseo, su interés genuino, ¿cuál era? No era ser visto como apóstol. El apóstol de la iglesia de Antioquía era Bernabé. Es más, si usted comienza a mirar después en el capítulo siguiente, va a ver que cuando Bernabé y Saulo regresan a Antioquía, comienza a hacerse mención de los maestros, de los profetas, de los que estaban en Antioquía, y por último se lo menciona Saulo. O sea que hasta ese momento Saulo no era un hombre relevante, no era un hombre influyente, era un hombre que servía a la causa, que servía al propósito de Dios, era un hombre que había sido escogido con un propósito determinado, pero tuvo todo un proceso de tiempo en el cual no era relevante, no era influyente, sino que podría decirse era el último en mencionarse, que después cuando veamos el capítulo siguiente del libro de los Hechos, allí vamos a ver esta parte de lo que es la expansión de la iglesia gentil y cómo la salvación comenzó a llegar a los gentiles. Pero hablamos cuando se habló sobre la conversión de Cornelio, que a pesar de que el capítulo 9 nos habla al respecto de la conversión de Saulo, vuelve a entrar Pedro en el escenario de lo que podría decirse esta gran obra, esta gran representación que nos da Dios por medio de las Escrituras, de los sucesos, cómo se fueron dando, empieza nuevamente a entrar Pedro, hasta este punto del cual nosotros hemos leído en el día de hoy. Y aquí en este punto lo que más resalta es la soberanía de Dios. Y es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos parte de un reino del cual fue visto por reyes, de un reino cual fue visto por profetas, de un reino que fue visto por videntes, de un reino que fue visto y fue interpretado por hombres como por ejemplo el profeta Daniel, de un reino que no fue cortado por la mano de un hombre, sino una roca que fue cortada por la mano de Dios, que vino y que derribó todos los demás reinos de sobre la tierra para establecerse como el único reino cual nunca será tomado por ningún otro reino. Por eso Jesús dijo, he aquí os doy autoridad sobre todas potestad del enemigo, para hollar serpientes y escorpiones, y las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Entonces, si bien cuando comenzamos a leer el capítulo 12, nos comienza a narrar una serie de infortunios que comenzaron a vivir la iglesia,
no es que esto aconteció porque Herodes era rey. No es que esto aconteció porque Herodes vio que esto de esta forma se podía congraciar con el pueblo judío. Si uno lo mira humanamente dentro de lo que estaba sucediendo, al parecer sucedía de esa manera. Herodes prendió a Jacobo, el hermano de Juan, le dio muerte por espada y vio que esto agradó al pueblo judío. Así que se determinó, voy a prender a otro de los principales, logrando prenderlo a Pedro. Y dijo, me lo voy a reservar para después de la Pascua, y después de la Pascua le voy a sacar para darle muerte como le di a Jacobo. ¿Por qué? Porque de esta manera dejo que el pueblo de Israel celebre su fiesta, que van a estar gozosos, van a estar contentos. Terminada la fiesta, les voy a dar un plus más, les voy a dar un aliciente más, una manera más de poder congraciarme con el pueblo judío, que era el cual él tenía que reinar, sobre el cual él tenía que reinar. Sin embargo, la noche anterior, pensando en sacarle al otro día, viene el ángel de Dios. Atraviesa toda la seguridad de las 2 guardias que había, de los 16 hombres. Las cadenas que estaban ciñéndolo a Pedro cayeron por sí mismas. Le pudo decir, mira, levántate, tomate tu tiempo para vestirte, para calzarte, ponete tu manto, cenite y ven y sígueme. Y comenzó a seguirle, y también Pedro no entendía lo que pasaba. Es más, él en su pensamiento creía que estaba viendo una visión. Le iba siguiendo y veía que atravesaba la primera guardia, atravesaba la segunda guardia, ya estaba llegando a la puerta de hierro, y la puerta de hierro se abre por sí misma. Logra caminar una cuadra. Cuando camina una cuadra, el ángel le deja, y ahí entiende que no era visión, sino que era la mano de Dios que se había extendido para libertarlo. Amén. Al otro día, cuando Herodes ve que Pedro, quien tenía pensado sacarle para darle muerte, no se encontraba, hubo gran alboroto en la cárcel. Hubo gran alboroto en la cárcel. Amén. Vamos a leer allí el pasaje del capítulo 12. Vamos a seguir leyendo el verso 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, del gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro, mas Herodes, habiéndolo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y quedó allí. Amén. Y ahora nos narra el versículo 20 la muerte de Herodes. Y aquí viene a ser el sello de la soberanía de Dios sobre todo reino, sobre todo hombre de autoridad. ¿Por qué? Porque dice, Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando Blasto, que era el camarero mayor del rey, pedían paz,
porque su territorio estaba abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Aquí nos introduce otro escenario político, de un conflicto que tenía sido Tiro y Sidón, que eran regiones vecinas, con el rey de Herodes. ¿Por qué? Porque había un problema entre estas regiones y el rey Herodes, y en su enojo el rey no estaba abasteciendo a las regiones de la manera en que debía de abastecerle. Así que estos sobornaron al camarero principal del rey, y este soborno nos da a entender como que confabularon ¿para qué? Para darle muerte, para dar muerte al rey. Si era el camarero, era el que le servía la copa, o era el que le servía el pan, era el que le servía el alimento. Así que ¿para qué se soborna a un hombre de esta alcurnia? Para que le dé muerte por medio de envenenamiento. Amén. Y todo pareciera ser que si uno lo mira dentro de este contexto político, dice, Herodes murió por envenenamiento, pero la Biblia no nos dice que murió por envenenamiento, sino que la Biblia nos dice que cuando él estaba arengando al pueblo, alentándole al pueblo, cuando él estaba hablando palabras de aliento para el pueblo vociferó y dijo, voz de Dios y no de hombre. Y él asumió esa gloria, tomó para sí esa alabanza, se contentó con esa alabanza, y dice la Escritura que porque cuanto que no glorificó a Dios, Dios envió sobre él sentencia de muerte y los gusanos le comieron desde las entrañas. Entonces, la Biblia es clara que aún la confabulación que estos hombres hicieron de Tiro y de Sidón en querer dar muerte a este rey no fue la causante de la muerte, sino que la causante de la muerte fue que él no glorificó al Señor. Amén. ¿Qué es lo que nos muestra? Un Herodes entronizado que podía decirse que a su voluntad se hacía lo que él quería, tomaba a Jacobo, lo mataba, tomaba a Pedro, lo encarcelaba. Pero comienza a darse vuelta la situación para este Herodes entronizado. El hombre que él tenía pensado sacarle un día específico, la noche anterior, sale asombrosamente atravesando las filas de guardia, suelto de las cadenas, abriéndose la puerta de hierro. Nadie le daba respuesta de lo sucedido, así que manda a matar a todos los que estaban en esa noche de guardia, les manda a matar. De ahí se muda a otra región, a la región de Cesarea, estando allí unos días, nos narra la Biblia de un problema que había político con unas regiones vecinas, de una supuesta confabulación, pero de una muerte dada como sentencia de parte de Dios por no haber glorificado al Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra? La total soberanía de Dios. Podría decirse, el problema de Pedro ya se había solucionado. Este era un problema distinto, era una situación totalmente distinta, un panorama totalmente distinto. Si él hubiera dicho, no, se hubiera rasgado como hicieron Pablo y Bernabé cuando dijeron, dioses entre nosotros, amén, los hombres griegos, y ellos se rasgaron las vestiduras y dijeron, no hagan estas cosas, porque de estas cosas venimos a anunciarles que se deben de convertir, se deben de volver de todas estas cosas de idolatría. Si él se hubiera rasgado las vestiduras reales con las cuales se había vestido y hubiera dicho, no, la gloria le sea dada a Dios, como lo hizo Nabucodonosor cuando le vio a Sadrach, Mesach y Abednego, amén, como lo hizo el rey Ciro cuando le vio a Daniel salir del pozo de los leones, que mandaron a decretar que el nombre de Dios sea glorificado. Si él le hubiera dado la gloria a Dios, hubiera seguido adelante en su carrera.
aunque no fuera el mejor de los reyes. Pero la Biblia dice que exactamente el juicio y la sentencia cayó sobre él. ¿Por qué? Porque no le glorificó a Dios. Y mire lo que dice en los últimos versículos del capítulo 12. Verso 24 y 25. Pero, y qué importante ese pero, ¿no? Porque nos detiene a meditar. Bueno, el escenario de la política cambió. El problema de Herodes ya terminó. ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Qué pasó con la palabra de Dios? ¿Qué pasó con la obra del Evangelio? Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y verso 25, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan Marco, a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Amén. Entonces vemos que ¿qué pasó con la iglesia? La iglesia siguió avanzando. Los misioneros siguieron saliendo a las misiones. Los apóstoles siguieron siendo enviados. La palabra de Dios seguía creciendo. No la detiene la iglesia la situación política, no la detiene a la iglesia la situación económica, no la detiene a la iglesia la pandemia, no la detiene a la iglesia nada ni nadie, porque la iglesia hace parte de un reino inconmovible, de un reino que no puede ser tomado por ningún otro poder ni autoridad, ni de la tierra ni del cielo. Amén. Por eso es que nos muestra la soberanía de Dios y nos dice, la palabra de Dios seguía creciendo y los misioneros seguían saliendo, los apóstoles seguían siendo enviados, la obra de Dios se seguía haciendo, el evangelio se seguía predicando. Meditando en la soberanía de Dios, nosotros tenemos que fortalecernos, pensando que no hay nada, ninguna suerte de acontecimiento que se esté dando, se pueda dar o se vaya a dar a futuro, que eso sea motivo para frenarnos, para estancarnos. No hay nada que frene ni estanque el plan y el propósito de Dios, sino que podemos seguir firmes, podemos seguir constantes, podemos seguir avanzando a pesar de las dificultades, y estas sean económicas, estas sean de salud, estas sean de social, estas sean afectivas. A pesar de todo podemos seguir avanzando. Amén. Y el evangelio, hermano querido, se debe de predicar hasta los confines de la tierra, hasta que el último de los gentiles entre a esta salvación, y luego de esto será el fin de los tiempos. Amén. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque al mirar las Escrituras, en sucesos como estos, podemos mirar tu soberanía, y viendo tu soberanía, Señor, esto nos es motivo de aliento y de fortaleza, para que nada ni nadie nos desconcierte, Señor, sino que a pesar de las situaciones que nos encontramos, Señor, atravesando, sabemos que ninguna de ellas tienen el poder o la autoridad para frenar tu obra, para estancar el evangelio, sino que si creemos, si queremos, podemos seguir firmes, constantes, creciendo en todo aquello para lo cual tú nos has llamado. Y en ello te agradecemos por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Iglesia amada, le invito para que puestos de pie podamos estar alabando juntos el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Aleluya. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia.
porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,